Buenas noches, una vez más en este espacio que he considerado que es un espacio sagrado y una invitación muy personal a cada uno de ustedes que estoy seguro su yo interior he querido intervenir para que de alguna u otra manera hoy puedas conectar con una palabra, con un pensamiento, con una reflexión interior que te permita poder dilucidar, esclarecer, aclarar o encontrar ese desenclave o que te permita poder decodificarte o entenderte, transformarte y conocerte en profundidad. Este espacio está diseñado, si estás aquí por primera vez presente o escuchando esta grabación, con la intención de que me permitas por un espacio de una hora poder compartirte algunos pensamientos desde mi experiencia como terapeuta holístico, especialista en registros akáshicos, a lo largo de lo que llevo ejerciendo esta profesión, brindarte a ti la oportunidad de que puedas encontrar algunas herramientas que te permitan a ti poder llegar a conocerte más en profundidad. Yo personalmente en mi vida decidí ser terapeuta porque me pareció una actividad apasionante el hecho de poder conocernos a nosotros como seres humanos, de poder entender esto que somos para poder empezar a acercarnos un poquito más a poder darle un poco de respuesta. Puede que de alguna u otra manera tú en algún momento no indagues mucho o hayas sentido en algún momento alguna intención profunda de querer conocerte o conocer esto, cómo funciona o por qué estamos aquí, qué es lo que estamos haciendo o por qué vivimos lo que estamos viviendo, ¿cierto? Tendrás esas preguntas, tendrás esos cuestionamientos y tal vez la respuesta que has encontrado hasta ahora en este momento, que quizás en la mayoría de nosotros en un primer momento o en un primer instante lo relacionamos a ese aspecto externo y que sin duda muchas veces esa respuesta que estamos encontrando en esa realidad exterior, pues no nos convence de todo o de alguna otra manera no termina de darnos la respuesta completa y puede que nos encontremos en un mar de confusiones y en un estado quizás mental o emocional en el que no podamos entender la vida y queramos pretender construir o buscar aquellas alternativas que nos hagan a nosotros sentir que vivimos esta experiencia y que la sentimos con todos nuestros sentidos, sin evadirla, sin miedo, sin reproches, sin crítica, sin autocrítica, sin la capacidad de alguna manera de poder experimentar en medio de todas las circunstancias que tú estés viviendo, sea la que sea, inclusive la dificultad o el dolor o la enfermedad que pueda que estés experimentando en tu ser, en tu cuerpo, puedas encontrar la razón de eso, ¿sabes? Porque soy un convencido de que, aparte de que somos esta realidad física y que sin duda jala y nos invita a nosotros a que le pongamos atención, ¿cierto? Y que podamos en este espacio hablar de manera general y amplia sin intentar casarnos con una forma de ser, porque eso es lo que intento al darme cuenta de que en este universo tan grande y desde esa primera palabra universal, pues todos cabemos y muy seguramente lo que tú en estos momentos estés considerando que así es, así te funciona y así les ha funcionado a muchos y hay otros que podamos considerar y ellos mismos consideren de que no les funciona. Y yo me atrevo a decir de que también les ha funcionado, así tengamos toda la capacidad crítica de determinar qué es vivir y qué es no vivir, o que, pobrecito, como lo viven o lo estarán viviendo, ¿cierto? Yo soy alguien que últimamente se está agarrando muy fuertemente con esa palabra de decir pobrecito o pobre o de alguna otra manera qué difícil situación y nosotros como seres humanos entremos en ese mood de sentir que podemos tener toda la posición
y toda la experiencia, la autoridad para determinar cómo esa persona puede transitar esa difícil situación o esa categoría que quizás hemos llamado como pobrecito, ¿saben? Porque en este mundo tan amplio y tan universal, el hecho de que cada quien viva algunas experiencias que cada uno en primera persona, por ejemplo, yo pueda o tú puedas determinar que eso no es vida o eso no es manera de hacerlo o eso no es manera de experimentar esta realidad y muy probablemente la estamos haciendo mal, ¿sí? Y sin ánimos de determinar que está mal, que alguien se atreva a criticar, porque podemos pararnos desde la posición crítica social, política, humana, filosófica, psicológica, científica, ¿cierto? Para con argumentos y con razones de pesos entender este sistema que vivimos y lo más complejo, el sistema que somos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde este principio, pues a veces tenemos que tener muy claro que somos un sistema que se compone de muchas partes, así como tenemos también partes en nuestros cuerpos y que una parte de ese sistema no determina ni condiciona el todo, ¿vale? A pesar de que en algunos momentos entremos directamente nosotros a diferenciarnos o legitimarnos o validarnos a través de lo que sentimos o de lo que pensamos o de lo que nuestro cuerpo pueda estar percibiendo, ¿cierto? Y desde ahí entremos a clasificar la vida de los demás o llamar la vida de los demás. Es por eso que como cada uno de nosotros tiene un cerebro y un complejo sistema mental personal y particular y que muy probablemente ese mismo sistema mental, según tus propias experiencias, generará esta noche algo también de resistencia y te invite a huir. Es importante de que iniciando este momento te quiero invitar a que te permitas con toda la fuerza y la autoridad determinantemente invitar a tu cuerpo, a tu conciencia, a tu espíritu, a tu esencia, a tu presencia, de que tenga la apertura para abrirse hoy a sentirse, escucharse y pensarse para sí mismo con una fuerza, con una intención de querer encontrar la razón interna que te haya movido para querer conectarte en este espacio. Porque por más de que sientas la curiosidad, por más de que sientas el llamado o estés aburrido o hayas simple sentido la necesidad o la intención, hay algo más profundo que eso. Lo que yo creo que es la conciencia y tu espíritu queriéndote compartir o activar con mis palabras, con mi energía, con mi presencia a través de este medio, algo dentro de ti, ¿saben? Que yo ni siquiera conozco y ni siquiera soy consciente. Solo me abro a hacer ese canal o ese medio por el cual alguna palabra o algún medio llegue e impacte tu vida y te ayude a conectar. Por ello, si en un principio sientes la necesidad de huir, hoy vas a entender también mucho más en profundidad por qué quieres huir, porque como lo iniciamos la semana pasada y los que pudieron estar presentes y no pueden ver la grabación, de alguna manera empezamos a entender en profundidad por qué nuestra mente siempre va a encontrar ese mecanismo de querer huir cuando se enfrenta a situaciones que hoy por hoy no les produce satisfacción, ¿saben? Porque nuestra mente, y mucho más adelante lo vamos a entender más en profundidad, es un sistema diseñado para darte a ti recompensa y satisfacción.
Y todo lo que te dé a ti recompensa y satisfacción te va a invitar a que le pongas atención o a que pienses en ello o a que lo busques o a que lo tengas o a que lo ejecutes o a que lo vivas, ¿sabes? Si no te produce satisfacción, si tu cerebro no te genera esas endorfinas, es ahí en donde de alguna u otra manera el hecho es donde terminamos qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta. ¿Saben? ¿A qué le ponemos atención y a qué no le ponemos atención? Esto es una manera de definir nuestro ser y nuestra personalidad que está completamente validado y no se trata de que te tengas que obligar a estar aquí, ¿vale? Pero de alguna manera cuando comprendemos de que hay veces donde tenemos que entender cómo hemos codificado y programado y enseñado a nuestra conciencia y nuestro gran sistema del pensamiento y nuestro sistema cerebral a actuar y a comportarse, a veces es bueno entrar en la disposición de observar cómo estamos pensando y cómo estamos recibiendo esos sistemas de recompensa y por qué nos interesan ciertas cosas y otras cosas no nos interesan para nada y en lo absoluto, ¿saben? Y que sintamos en algunos momentos el rechazo y la adversidad a que cuando estamos sintiendo que nos estamos acercando a terrenos que nos pueden doler o que nos van a invitar a sobrevivir o a retarnos, podamos entrar a rechazarlo o a evitarlo o a no vivirlo y a no experimentarlo. Y tendremos todas las razones lógicas y la mente se va a encargar de dártelas para que te justifiques y entres directamente a huir de ese reto, de esa montaña, de esa situación que muy probablemente si te animas a vivirla y a experimentarla, te vas a dar cuenta de que no es tan difícil ni tan sombria o tan espantosa o tan harta como en un principio podemos llegar a pensar que lo es. Para eso vamos a abrir un poco energéticamente nuestra mente y por eso en el lugar donde tú estás, te invito a que te sientes, pongas tu espalda recta, relajes tus hombros, vas a hacer este movimiento hacia atrás, moviendo tus hombros, sintiendo que empiezas a soltar un poco la tensión que has acumulado el día de hoy para que nos abramos a que hoy por hoy todo nuestro cuerpo puede soltar aquello que tiene pendiente y también recibamos algo más adicional con lo cual nos podamos regalar una noche mejor de descanso. Mientras estás haciendo eso y has podido girar tus hombros hacia atrás y hacia adelante a tu ritmo, a tu tiempo, cierra los ojos y permítete sentir que todo ese estrés, toda esa carga, todo eso que hoy hiciste, que quizás hoy por hoy te cargó, te generó algún peso, te llevó a que de alguna u otra manera sintieras que el día quizás no valió la pena, pues vaya quedando atrás. Y a continuación te voy a invitar que donde estás, frotes las palmas de tus manos. Esto está amparado y si estás aquí por primera vez o ves esta grabación, es porque nosotros somos dos mitades, siempre estamos construidos en dos formas. Venimos de dos grandes células, tenemos derecho izquierdo, hemisferio izquierdo, lado femenino, lado masculino, el yin y el yang, lo positivo y lo negativo, entra en nosotros. Y se trata de que siempre podamos encontrar esa capacidad de la unidad y la unión entre lo que somos. Y al hacer este movimiento estamos uniendo estas dos grandes energías. Y cuando queremos unir estas dos grandes energías, estamos uniendo una gran intención de encontrar el equilibrio y el centro en nosotros. Cuando tus manos y las palmas de las manos se sientan calientes, te invito a que libremente las posiciones enfrente de tu mente y respires profundo, sintiendo cómo esa vibración circula alrededor de tu mente, de tu tercer ojo, de tu centro energético corona, que es lo que estamos simbólicamente tocando y moviendo, y tu mente y tu sistema del pensamiento. Inhalas profundo, detienes el aire 3 segundos a tu ritmo dentro de ti y cuando libremente lo sientas vas a exhalar lentamente y pausadamente lo más que puedas a tu ritmo.
Cuando hayas terminado, puedes seguir, no te afanes. Luego de los que han terminado, pueden volver a retomar este movimiento energético en las palmas de tus manos. Y como segundo punto importante, te vas a llevar tu mano izquierda encima de tu pecho y la mano derecha aquí encima de tu mano izquierda. Y en esa misma posición te vas a regalar una respiración profunda. Detienes 3 segundos. Y exhalas lentamente, lo más lento que tú puedas. A tu tiempo, a tu ritmo, sin afanes, para los que terminaron, o el siguiente movimiento es que vuelvas otra vez a activar aquí la fuerza de tus fuerzas. Cuando las palmas de las manos estén calientes, en esta posición te vas a llevar a tus partes íntimas, a tus partes, la entrepierna. Vas a colocar tus dos manos ahí, la derecha y la izquierda encima. En esa posición vas a inhalar profundamente. Detienes el aire 3 segundos y exhalas lentamente lo que más puedas, muy lento. Para finalizar, vas a frotar las manos aquí encima de tu cabeza y cuando sientas que las palmas están calientes, vas a llevarte tus manos alrededor de tus rodillas en la posición en la que estás sentado. Si te vas a hacer un masaje circular alrededor de tus rodillas, mientras que inhalas y exhalas lentamente a tu ritmo. Recuerda, inhalas, detienes 3 segundos y exhalas. Cuando termines de exhalar, vuelves aquí, te acomodas, te sientas, percibes cómo percibes tu cuerpo, tu energía, tu sensibilidad, sin ocultar nada. Este ejercicio sencillamente nos invita a nosotros a hacer un movimiento energético para encontrar una alineación y un equilibrio en cada una de nuestras partes, de tal manera que tú permitas a tu cuerpo a través de este mensaje subliminal de que se pueda abrir y expandir y disponer a que entre en conexión, en interioridad, en una profunda conexión interior que te permita conocerte a ti mismo en profundidad, porque muy probablemente a lo largo de esta exposición, pues tú encontrarás alguna intuición y algún pensamiento y algún mensaje que te ayude a hacer clic, y muy probablemente es eso lo que te tienes que llevar para ayudarte profundamente a tu proceso o a tu situación actual, ¿cierto? En términos de conocernos a nosotros mismos en profundidad, hoy de alguna u otra manera vamos a abordar un tema que nos lleva a nosotros a sentirnos potentemente muy retados cuando tenemos que asumir el reto de quizás entrar en esa disposición de que dejemos que nos importe lo que los demás están queriendo o pensando o opinando sobre mí. Puede ser muy retador y puede ser muy difícil, porque de alguna manera cuando en un principio, y saben que a lo largo de todos estos espacios a los que me han permitido acompañarles, pues la invitación profunda de querer conectarnos a nosotros mismos con nuestra voz interior, y cuando queremos directamente lograr esa paz y esa tranquilidad, simplemente nos vamos a encontrar de manera natural el primer discurso o naturalmente en algún momento cuando nuestra mente divaga en estados mentales o en pensamientos y en discursos internos que nos están llevando constantemente a esa rumias o a ese estado en el que rumiamos, se dice así la expresión, o pensamos constantemente en lo que los demás hicieron, en lo que los demás están haciendo, en lo que los demás están pensando, en lo que los demás han percibido o en lo que los demás quieren de mí o en lo que yo quiero de los demás, ¿sí o no?
Muy seguramente, en algún momento, cuando tú entras directamente a tomar un poco de conciencia de en dónde ubicas completamente toda tu mayor parte mental durante el día, es descubrirte que gran parte de ese día puedas estar pensando directamente en aquellas personas externas y de alguna otra manera, según esas señales que tú puedas haber percibido de la respuesta de cómo te tratan, de cómo te quieren, de cómo te demuestran el afecto, de cómo se acercan a ti, de cómo te hablan, de cómo te corresponden, pues directamente tú empiezas a construir ese mecanismo mental en el que naturalmente definimos que como seres humanos estamos siempre buscando esa validación externa, ¿vale? Y cuando no la tenemos, sufrimos un montón. Y aquí de alguna otra manera tú puedas sentirte que has podido avanzar potentemente en este rol o en este tema o en esta área, ¿cierto? Y determines que hoy por hoy te importa lo que los demás piensan o te importa lo que los demás sienten y muy seguramente hayas tomado la posición de quizás ni siquiera animarte a establecer conexiones o emociones o sentimientos o a necesitar algo de alguien, porque has pasado un montón de historias o de experiencias que muy probablemente categorices como difíciles o muy traumáticas o muy densas que te llevaron directamente a sentir una completa decepción de la sociedad y de la humanidad o de los hombres o de las mujeres o de aquellas circunstancias en las que tú sentiste que quizás no te dieron lo que tú esperabas o no respondieron a esas expectativas o experiencias que tú determinabas que necesitabas poder recibir del otro para sentirte de alguna otra manera validado, ¿sabes? O muy seguramente en estos momentos te encuentres en una situación en la que estés tratando de definir quién eres tú para la sociedad, a quién le vas a servir, a qué debes de dedicarte, qué es lo que tú tienes que hacer, en qué de alguna u otra manera tú le puedes servir a la sociedad y que de alguna u otra manera ese servicio que tú ofrezcas o esa apertura o don o talento que tú ofrezcas de alguna u otra manera sea validado ante los demás, ¿no? Que tú sientas que si yo hago esto y empiezo a tener una respuesta, pues muy seguramente debería de seguir yendo por ahí. Y si no tengo la respuesta, pues entonces creo que la estoy cagando o la estoy embarrando y por ahí no debería de irme o dedicarme. En algún momento pudimos haber vivido una experiencia así o haber sentido algo así por el estilo. Pero se trata de que nosotros en el proceso de conocimiento y de tomarnos muy en serio, de hacer el ejercicio, de reconocernos a nosotros y de reconocer nuestra verdad y de mostrar esa esencia al mundo, ¿cierto? Podamos encontrar esa manera de respetar nuestra individualidad, nuestra particularidad, amarla sin la necesidad de que sea validada, amada o aceptada por un agente externo o un entorno externo, ¿ya? Esto en términos de que muy seguramente el ruido mental, cuando entramos directamente a conectarnos con nuestra voz, las primeras voces que primero encontramos o las conversaciones que encontramos son este tipo de situaciones, que mucho más adelante tal vez te sientas un poco más identificado con algunas si aún no te sientes identificada con estas, porque es muy amplio la manera como nosotros, como seres humanos particulares, encontramos directamente o tenemos muy grabada esa necesidad de validación externa y que constantemente desgastemos mucha energía mental, física y hasta emocional para poder lograrla. Y nos podemos perder ahí absolutamente una vida entera, ¿ya? Y hoy por hoy, pues determinemos que esa es mi prioridad y aquí sentimos el primer momento para huir, porque pues es de alguna u otra manera podemos ampararnos de que nosotros somos animales considerados sociales y tenemos esa necesidad de crecer en comunidad por naturaleza. Entonces, no podemos demonizarlo. Aquí no voy a demonizar la situación. Aquí quiero que quede muy en claro que simplemente me estoy concentrando en el estado en el que cuando entras directamente a conectarte con tu ser,
te encuentras con esos discursos o esas situaciones o esas referencias que tú mismo determinas para ti mismo o determinas como enfoque energético o mental, que habrá pasado, que ha sucedido, y habrás encontrado quizás días enteros pensando en una persona o pensando en un entorno social, tratando de dilucidar qué fue lo que quizás no se permitió o no se logró o algo fallé o algo mal hice o algo mal dije o no lo expresé bien o de qué manera, de alguna u otra manera, yo tengo que empezar a hablar para que pueda ser entendido o que yo de alguna forma viva también en un estado constantemente de miedo y de autoprotección hacia una situación, por ejemplo, de relación personal íntima en la que no me atrevo directamente a expresar lo que yo siento, quiero y siento o expreso o necesito expresar de la relación por miedo a que la relación se acabe, a que entremos en conflicto, a que se me echen del trabajo, a que no me acepten, a que sea burlado, a que sea invalidado, ¿cierto? Y de alguna u otra manera, pues podemos determinar que en algún momento de nuestra vida, pues en vez de estar viviendo en estas capacidad de experimentar esta vida, pues hemos determinado vivir constantemente bajo el miedo. Así determinemos que esa es la vida que hemos merecido vivir y experimentar. Y aquí la mente hará mucho ruido porque intentará defenderse, ¿saben? Y esto está amparado para entender científicamente gracias a la ciencia, porque le ha metido bastante trabajo a entender cómo funciona este esquema mental y hemos avanzado mucho desde la neurociencia para poder entender este proceso que es el que condiciona mucho nuestro actuar y nuestra manera de relacionarnos. Y es que principalmente o en un primer pilar se encuentra que cuando nosotros como seres en evolución o como en el proceso de aprendizaje y adaptación que tuvimos que vivir directamente en este mundo de la realidad y por allá vivíamos en las cavernas, ¿cierto? Pasamos muchísimos años, muchísimos, un montón, para no decir exactamente cuántos, pero lo suficientes como para que nuestro cerebro desarrollara un mecanismo de supervivencia articulado y anclado directamente a que determinara que si se sentía solo, si la comunidad o el entorno pequeño, la aldea o el grupo que de alguna u otra manera existía en ese momento, en ese entorno agreste, salvático, lleno de un montón de depredadores que si te encontraban solo, pues te cazabas y morías, pues determinaste que era mejor entrar directamente o determinamos nosotros como especie humana desarrollándose que era mejor contra todo pronóstico pertenecer siempre a un grupo, a una sociedad o a una comunidad o estar siempre respaldado por un grupo. Porque si estábamos solos, era sinónimo de morir. Y si pertenecíamos a algo, era sinónimo de sobrevivir. Simplemente este simple acto que se pudo ejercer durante muchos años nos dejó en nuestra corteza cerebral el mecanismo de determinar que si tú eres rechazado socialmente, invalidado socialmente, negado socialmente, no aceptado en algún aspecto, situación, área o entorno, llámese cual sea el tema, es sinónimo también de muerte. Y por ello le tenemos pánico natural y miedo natural a que nosotros determinemos siempre a vivir constantemente en esa sensación de ansiedad, de llegar hasta un punto de estrés y de enfermarnos o de encaminar una vida directamente a que recibamos desde nuestro esquema cerebral esa compensación o ese premio que él a nosotros nos va a brindar porque determina y tiene la función principal de permitirnos sobrevivir, ¿ya?
Entonces, naturalmente tenemos codificado que si nos rechazan y no nos aceptan, nos vamos a morir. Por eso, en nuestro proceso de formación y de desarrollo, que naturalmente hemos vivido a lo largo de los años, hemos encontrado directamente esa capacidad de nosotros de enfrentarnos en la sociedad y de preguntarnos directamente quiénes somos ante la sociedad y qué vamos a hacer ante la sociedad. Por eso nos duele un montón, ¿saben? Cuando estamos también desarrollando ese esquema. Y también lo desarrollamos desde el esquema energético de nuestro segundo chakra. Ya cuando tenemos a nuestros padres y nos dan nuestros pilares, entonces la energía comienza a subir al segundo chakra, en donde nos dice a nosotros quiénes somos en sociedad y cómo nos empezamos a relacionar, ¿cierto? Que indudablemente se empieza a desarrollar esa sexualización de nuestro ser y la necesidad de querer conectar con otros seres diferentes a nuestras familias, ¿ya? Y cuando nosotros entramos desde la adolescencia a entrar en ese entorno en el que empezamos a definir nuestra personalidad y nos enfrentamos en una sociedad que también está fundamentada en estos valores, decir así, en el que podemos juzgar qué está bien y qué está mal, quién es bruto o quién es inteligente, quién es bonito y quién es feo, en qué esquema yo me puedo parar y desde qué punto de la arista social yo estoy siendo clasificado, quién es rico y quién pobre, quién puede y quién no puede, ¿cierto? Y cuando directamente a nivel social siempre se nos va a premiar el hecho de que tú voltees siempre a tener esa calificación máxima, esa destacación física, deportiva, mental, social. Siempre tienes que entrar y encontrarte directamente con ese reto, que socialmente también hemos descubierto que no a todos se nos puede dar tan fácilmente en ese momento, e inclusive a la gran mayoría, porque hoy por hoy tú puedes tener 40, 50, 60 años y aún todavía estás definiendo quién eres tú ante la sociedad, ¿ya? Y existen líneas científicas que pueden determinar que eso es un desarrollo tardío, una adolescencia tardía o algo por el estilo, y desde esas determinantes hallazgos, pues también entremos directamente a sentir un montón de vergüenza y de miedo, y por ello y por evitar sentir esa muerte simbólica o esa de legitimación o invalorización, invalidación simbólica social que tú puedas exponer o vivir o sentir, pues te vas a anclar y agarrar de lo que tú más puedas, ¿cierto? Y vas a intentar definirte de lo que tú más puedas. Y por ello, de alguna u otra manera, nosotros entramos directamente a vivir situaciones que nos exponemos a que los demás nos definan, y esto está representado a que muy probablemente cuando tú tienes hambre, ¿cierto? Y de alguna otra manera tienes esa necesidad inmensa de poder querer comer y saciar ese apetito, si no has podido tener un conocimiento profundo de qué comer y qué no comer, ¿sabes? De qué de alguna otra manera te hace bien o no te hace bien, pues tú quizás puedes dejar que ese hambre te domine y te controle y te expongas a que vas a comerte lo que sea que encuentres con tal de satisfacer ese hambre que llega en tu momento, ¿cierto? Inclusive por más de que seas alguien que en algún momento muy probablemente haya determinado tener esa disciplina de conquistar el apetito y tener dominio sobre él, ¿saben? Pero se pierde muchas veces esa voluntad de haber decidido que teníamos una disciplina o un control en el apetito. Y muchos en algún momento de nuestra historia vivimos esa situación. Esto está amparado directamente a que científicamente nuestra mente, de alguna u otra manera, está también formada con un sistema de recompensa y no recompensa, ¿saben? De alguna u otra manera, nosotros mentalmente, cada vez que vamos a tomar una decisión,
y que vamos a hacer algo, siempre vamos a generar ese proceso mental que nos va a arrojar a nosotros un estado de bienestar o de no bienestar. Si comenzamos a sentir ese estado de bienestar, de alguna u otra manera vamos a llegar a dejarnos llevar por ese impulso y va a tomar control y de alguna u otra manera vamos a perder la completa voluntad de mantener el control, ¿sabes? Esto está amparado y explicado en que de alguna u otra manera nuestro cerebro, como tiene ese mecanismo de recompensa generado naturalmente por su formación, de darnos a nosotros esa dopamina para poder sentir esa bienestar o esa felicidad que de alguna u otra manera nos empieza a indicar que por ahí podemos recibir una recompensa, ¿cierto? Y nos volvemos de alguna u otra manera adictos a recibir esa recompensa. Esto está científicamente explicado en que por ello cuando tú planteas vivir o realizar un plan o un sueño, te genera un montón de adrenalina, de emoción o de dopamina y de felicidad, siempre el preámbulo, el enamoramiento, siempre el plan para el viaje o el paseo termina siendo mucho más emocionante que el mismo plan, el paseo o el noviazgo en sí. ¿Saben por qué? Porque de alguna otra manera nuestro cerebro, cuando nosotros le damos la orden de que hay algo que nosotros queremos entrar a conquistar y él determina que por ahí le gusta, nos va a arrojar un montón de química que nos permita lograr esos estados de bienestar y comencemos directamente a sentir que por ahí deberíamos de direccionarnos. Tenemos una explosión inmensa. La expectativa a nosotros nos genera constantemente esa explosión en nosotros. Imaginar que alguien a nosotros nos va a corresponder, nos va a querer, nos va a amar, nos va a aceptar, se va a alegrar, se va a poner feliz. Muchos en algún momento de nuestra historia pudieron vivir este tipo de experiencias, ¿no? Mentalmente se dejaron llevar por esas expectativas y no quiere decir que la mente directamente les haya jugado en contra y que es tu enemiga, ¿no? Sino que este es el sistema como tal, está formado y formulado y es la química que tenemos que nosotros reconocer. Y al reconocer esta química de fondo científica, pues es donde nosotros podemos encontrar también las mismas herramientas para contrarrestar esos efectos y que podamos directamente entrar a tomarnos en conciencia profunda y saber por dónde tenemos que empezar a movernos para modificar esa química, porque la neurociencia nos ha ayudado a nosotros a entender estos procesos mentales y del mismo lado nos ha permitido darnos la capacidad de descubrir la neuroplasticidad que tiene también nuestros sistemas cerebrales para dejar de alimentar algo que está acostumbrado a estar alimentándose de esa energía del bienestar, que lo llamo así, pero químicamente están todas esas hormonas de la felicidad que puede de alguna u otra manera nuestro mente y nuestro cerebro a dar la orden de segregar, ¿cierto? Y desde ahí podemos directamente vivir en un éxtasis drogado por nosotros mismos. Si lo queremos ver en términos un poco extremos para que podamos empezar a bajar y enraizarnos y tomar conciencia de que tenemos que vivir esta realidad en la que somos una construcción de varios sistemas y que no podemos darle la importancia a algo sin y desconocer la importancia de otra cosa. Es decir, podemos sentir un montón de cosas, queremos lograr la conexión espiritual, debemos y queremos y buscamos directamente esa conexión profunda con nuestra voz y con nuestra intuición, ¿saben? Pero en el camino nos vamos a encontrar primero con este esquema que también somos, que involuntariamente, inocentemente, inconscientemente, se ha formado a través de muchos años de desarrollo social y de desarrollo motriz de este mismo cuerpo y natural, ¿cierto? Pero siempre tenemos la oportunidad de, al tomar conciencia de esto, reestructurarnos y utilizar la neuroplasticidad para volver a construir diferentes canales neuronales
que generen ese bienestar desde una mayor conciencia. Esto es lo que explica por qué tú necesitas un proceso para poder transformar un patrón, una lealtad, una realidad que hoy por hoy tú sientes que no te gusta. No es solamente con ir a tener la intención de conectarte con el Dios superior, con el yo superior, con tus guías, con tus ángeles, con la terapia ancestral, con la terapia holística, con los registros akáshicos, ¿verdad? Ellos, todas ellas, te pueden ayudar a ti a darte un nuevo camino neuronal, visto científicamente. Que tú decidas que transitarlo es libertad tuya de hacerlo. Y que tú decidas fortalecer ese nuevo camino neuronal para forjar la realidad que quieres vivir y experimentar, requiere de trabajo, esfuerzo y dolor. Porque genera abstinencia. Para los que en algún momento pudieron entender lo que es la abstinencia, o genera ansiedad, o genera estrés, o genera dolor, o genera apego, y genera el tener que establecer ese desapego de la forma siempre ha sido así, he pensado así, he creído así, y dejar de pensar, creer o ver así, genera una muerte simbólica o literal en términos de neuroplasticidad o caminos neuronales. Y dejar de hacer ello, de alguna u otra manera, te invita a ti a que tienes que desaprender y darle la orden a tu cuerpo y a tu gran conciencia que deje de alimentar ese camino. Y dejar de alimentar ese camino requiere esfuerzo, valentía, para poder de alguna u otra manera uno encaminarse a construir ese nuevo hábito o ese nuevo esquema de vida o esa nueva realidad que va a llegar directamente con la intención constante y el reconocimiento de hacia dónde yo he estado direccionando siempre mi energía. Por ello, es importante que a veces, de alguna u otra manera, en términos neurocientíficos o científicos, esto puede parecer un poco tedioso, pero aquí tenemos que darle importancia a cómo nuestra mente está formada y generada para que podamos de alguna u otra manera darle la contrarrespuesta y dejemos de necesitar la validación externa, porque ahí desgastamos un montón de energía, porque de alguna u otra manera tenemos una vida construida directamente en dependencia a la respuesta del otro o lo que los otros quieren y no lo que realmente, muy probablemente, tú debes de decidir que quieres. Para eso es importante de que nosotros podamos tomar el acto consciente de que como primera actividad tú necesitas aislarte y comenzar a vivir esos estados de soledad. Amparado en la construcción mental y el programa mental que tenemos de que nuestro cerebro cuando estaba siendo primate determinó que era mejor vivir en comunidad y en sociedad, por eso cuando tú entras en soledad y decides de alguna u otra manera, es muy diferente que la sociedad y que tú determines quedarte solo por el dolor o por la decepción o la frustración o la decepción y el fracaso que viviste en alguna relación te hizo tomar esa decisión, ¿vale? Ahorita hablaremos de eso un poco más en profundidad, pero a diferencia de eso, cuando tú decides con toda la conciencia y la autoridad de que vas a aislarte y a estar contigo en términos de lo que aquí también se ha promovido en estos espacios de que te permitas vivir unos estados de profundidad contigo mismo y de conexión contigo mismo y de tener una cita íntima contigo, ¿sabes? Es necesario de que nosotros determinemos como principio
de que también tenemos que retirarnos un poco de la sociedad para dejar de alimentar ese patrón mental que nos lleva constantemente a estar pendientes de qué es lo que están opinando o pensando o haciendo los demás. Y hoy por hoy, a través de lo que tenemos como las redes sociales, se nos dificulta un montón poder hacerlo, ¿saben? Porque de alguna u otra manera puede que estemos aislados completamente, directamente de la sociedad, como en algún momento pudimos haberlo vivido hace unos años con la pandemia, ¿cierto? Pero de alguna u otra manera nos llevó a estar mucho más conectados y tener de alguna u otra manera esta gran avance y desarrollo que nos deja la infraestructura tecnológica de la digitalización de nosotros, ¿verdad? No lo vamos a criticar, pero es que es el hecho de que a través de ese simple hecho, tú no puedes determinar de que también estás aislado de la sociedad, porque bien que mal en algún momento tú has sentido también el vicio o la necesidad de seguir estando conectado, informado, pendiente de qué está pasando, qué está sucediendo, qué están haciendo, qué están viviendo, qué están opinando. Y conscientemente tal vez necesitamos tomar la fuerza de determinar que nos tenemos que aislar de esos para conectarnos con nosotros. ¿Qué va a pasar ahí? Que tu cerebro automáticamente te va a determinar que si te alejas de las redes sociales, que si decides voluntariamente dejar de estar pendiente de esa información, pues se va a producir un desajuste químico y vas a vivir ansiedad, y vas a vivir tedio, y vas a vivir aburrimiento, y no le vas a encontrar ningún sentido, y automáticamente, rápidamente vas a querer buscar distraerte, salir, moverte, bailar, conocer, mirar, salir, caminar, estar conectado en el aire, en el ambiente, aunque sea que la sociedad te mire y te vea, porque de alguna u otra manera puedes estar tú abierto a la posibilidad de que te encontrarás a alguien por ahí con el cual de alguna u otra manera hagas conexión. De manera inconsciente puedes estarlo buscando, porque puede que tú digas, estoy caminando solo, estoy andando solo, me fui a un plan solo. Hey, aquí se trata de que tú decides estar aislado de la sociedad para disfrutar tu compañía, sin que recibas el estímulo energético, mental o neuronal de que eres validado porque te sientes en compañía. Y esto es un proceso tormentoso para muchos en un principio, ¿vale? Así que en términos más amplios de tener esa cita contigo solo, como lo pudimos hablar en algún momento anterior, en un proceso, en un espacio anterior, concretamente hoy te puedo proponer de que es importante de que tú tengas una cita contigo solo en sociedad y que disfrutes de tu compañía y que te veas y te evalúes qué tanta resistencia encuentras tú en tu esquema mental de sentir pena o vergüenza, porque sientes que los demás te ven solo o estás solo. Te fuiste al restaurante favorito de tu comida, el plato que te encanta, el postre que te encanta, tú solo. Y vivas ese ejercicio y que lo apuntes y que lo veas como un ejercicio terapéutico, a ver con qué te enfrentas tú mentalmente, qué resistencia encuentras, qué miedo encuentras, qué discurso encuentras, qué crítica encuentras, que tu misma mente activa. Y ojo, te lo digo en este espacio, en este contexto, y que te animes a hacerlo bajo la premisa de todo lo que te estoy compartiendo, porque puede ser controlado desde ahí, desde esas líneas, porque puedes tú entrar como el observador de ver qué se produce dentro de ti y determines hasta qué nivel lo que eso produce dentro de ti, ¿ya? Muchos podrán estar esperando poder ir al cine a ver esa película que de alguna u otra manera les fascina, les gusta, pero no se atreven a hacerlo solo y no lo van a hacer porque no encuentra a alguien a quien los pueda acompañar, o ir al teatro, o ir al centro comercial, o ir al restaurante, o ir de alguna otra manera al lugar o al viaje soñado y anhelado tú solo. De solo pensarlo se produce resistencia porque hemos, y no eres víctima, y no hay problema grande. Hoy por hoy puedes tomar una gran conciencia de eso, de que
tomes la conciencia de cómo tu mente y tu química está programada, para que determines de que si lo haces en soledad es sinónimo de muerte y que es mejor siempre estar acompañado aunque yo esté mal acompañado. O es mejor de alguna otra manera callarme este antojo, este anhelo, estas ganas, esta necesidad de vivir, porque necesito encontrar a alguien que de alguna otra manera lo quiera vivir al lado mío y a la par de mí y que pueda tal vez llegar a experimentar lo mismo que yo. Te puedes esperar toda la vida entera ahí y eso no va a llegar. Puedes sentir y estar creando una bomba atómica dentro de ti porque constantemente, directamente, lo que tú quieres hacer, lo que tú deseas hacer, hasta en la vida de pareja que hoy por hoy puedas tener, y esto no quiere decir que tengas que ir a terminar o plantear un divorcio, ¿sabes? Es algo que tienes que poner sobre la mesa, muy probablemente, primero que todo, antes de llegar al divorcio, ¿cierto? Porque si constantemente has suprimido lo que son tus deseos y tus anhelos, pues entonces como primer mecanismo, ve y vívelo solo. Si no lo puedes hacer porque estás esperando que los demás te acompañen, pues anímate a acompañarlo. Pero si no lo has hecho porque los demás no lo quieren hacer, estás construyendo una cárcel y estás construyendo de alguna otra manera un traje que te hace directamente ser adicto a la dependencia de que alguien te acompañe y que alguien te legitime y que alguien te apruebe y que alguien te valide. Los grandes artistas que hemos conocido a lo largo de toda nuestra historia y aquellos que de alguna u otra manera han podido darle un aporte a este mundo y a esta sociedad significativo en cualquiera de las 7 musas del arte o de las diferentes áreas de trabajo que pueden haber en este mundo, han tenido que aislarse en su momento y encerrarse y creer en ese llamado y hacer aquello que de alguna u otra manera descubren en soledad y descubren que lo disfrutan mucho. Si tú te animas a hacer este ejercicio, vas a encontrar, me atrevo a expresarlo de esta manera, un tesoro o la piedra filosofal que te va a ayudar directamente a reafirmar quién eres tú y tener la plena y la certeza de que no vas a temer a partir de ese momento a que nadie te invalide, no te reconozca, no te quiera o no te responda. ¿De acuerdo? Porque vas a tener y vas a encontrar un terreno al cual tú puedes regresar para estar y vivir esta vida y disfrutarla tú. Hoy por hoy, la gran parte de la sociedad ha determinado que esta vida se disfruta siempre es en compañía o en sociedad, ¿saben? Y eso termina siendo bastante difícil en términos de encontrar nuestro llamado. Por ello, es muy difícil de que alguien pueda, o hemos encontrado ese gran reto, de que alguien pueda generar una diferencia abismal, particular en este mundo. ¿De acuerdo? Y esto lo estoy explicando en términos extremos, pero también se trata de que tú puedas encontrar ese paso con el cual tú bailas la vida y que ese paso con el cual tú mueves y bailas la música de la vida, de alguna u otra manera encuentre en esta vida esos pasos que también son diferentes a los tuyos, pero que al unirse pueden danzar la vida. Y sabemos muy bien a los que les gusta el baile o han podido experimentar esta ah, arte del ser humano que nunca podemos bailar en sincronía si estamos dando los mismos pasos en pareja, ¿cierto? Cada uno puede dar un paso ligeramente en compás del otro o en respuesta del otro, ¿verdad? Pero nunca el mismo. Y desde este mismo símbolo es donde nosotros tenemos que encontrar esa forma particular y única de disfrutar la vida. Cuando tú estás bailando con alguien, tú no estás bailando con alguien, tú estás bailando contigo.
Tú estás bailando con tu cuerpo, tú estás moviendo tu cuerpo. Si tú encuentras que alguien te permite mover tu cuerpo y bailar como tú bailas, al ritmo que tú bailas y lo unes con el ritmo de la otra persona y puedes sentir la sincronía, has encontrado directamente a alguien que valida lo que tú eres en esos términos. En términos más claros, es que de alguna otra manera en lo que concierne a las relaciones sentimentales, nosotros no podemos siempre determinar que los pasos que vamos a dar o lo que yo quiero o lo que a mí me gusta está determinado en que al otro también le debe de gustar, lo debe de aceptar, lo debe de tolerar, lo debe de aguantar, ¿cierto? Porque no se trata de eso. Se trata de que de alguna manera nosotros como sociedad y como construcción de pareja podamos descubrir que alguien puede ser feliz solo, no depender su felicidad del otro. En estos términos es en los que me refiero. Porque también en ese ámbito de validación se encuentra este tema de que definimos nuestra felicidad en pro de que el otro me haga feliz. Y ahí estamos sufriendo y ahí estamos solo construyendo el esquema que sencillamente lo que hace es alejarme de mi verdadera esencia, de mi verdad. Tú puedes empezar a construir una relación y determinar que quieres vivir una relación en la que tú determines que tu felicidad no se determina porque el otro esté. Es por eso que el primer proceso, requisito, es que tú descubras cómo tú eres feliz en tu vida y disfrutas tu vida. Y para eso necesitas aislarte un poco y quedarte contigo. Si hoy por hoy estás en relación, si estás casada, si llevas hace mucho tiempo y dices que ya quizás es muy tarde para poder iniciar este proceso, te estás dejando frenar por tu mente, porque tu mente tiene condicionado esto como un estado de peligro y ella se puede reacomodar, reajustar y reconstruir y generar nuevos canales neuronales y poder definir la vida de otra manera distinta y dejar de vivir desde ese miedo. Que te cueste un montón, te cuesta. Que si necesitas compañía y terapia para hacerlo, aquí estamos. Que si necesitas encontrar las herramientas necesarias para empezar a construir ese mecanismo, empieza a hacerlo. Lo importante es que empieces a hacerlo. Y el ámbito más importante de empezar a hacerlo es que vivas esos estados de soledad y te retes a ese reto que te he propuesto en hacer, de tener una cita contigo mismo solo para disfrutar tu compañía, solo tu compañía. Ojo, no lleven el celular, ¿ya? Porque si van a ir a una cita con ustedes mismos para ir a hablar con los demás, no se engañen socialmente ni digitalmente, ¿no? Avisen que van a ir a dar una vuelta y van a volver y que no necesitan de nada, ni de nadie, ni de estar conectados. Segundo, como actividad, es importante que nosotros podamos determinar potentemente, lograr autocumplidos en nosotros, felicitarnos, embellecernos, amarnos, ¿saben? Porque así como les expliqué ese panorama o ese esquema mental en el que está basado en la recompensa y nos genera esa recompensa y nos produce un montón de bienestar ver que alguien nos reconoce que estamos fuertes, que estamos bellos, que hemos avanzado, que hemos excitado, pues necesitamos empezar a quitarle ese protagonismo externo a la tercera persona o al exterior, que directamente nos reconozcan estos logros y empecemos a fortalecer más el esquema mental de que yo me doy a mí la felicitación, a mí mismo, sin importar si alguien me la da o no. Que yo me hablo a mí bonito primero, que yo me digo a mí, frente a mí, ese te amo, te quiero, te reconozco y te veo a los ojos fijamente. Sin pena, sin vergüenza, si en algún momento no lo has hecho, pues lo haces. Ve, limpia el espejo, embellécelo, ponlo reluciente, prende la luz por completo de tu baño, del lugar donde tengas el espejo y mírate fijamente la pupila de tus ojos y pronúnciate.
el autocumplido que quieres y crees que necesitas recibir del otro, díselo tú primero frente al espejo. Esto puede ser simple, pero es supremamente poderoso porque es que te permite a ti sencillamente empezar quitarle la fuerza que el canal neurocelular que tenemos construido para buscar la validación externa comience a restar fuerza, ¿vale? Y este es el mecanismo de la neuroplasticidad porque tú comienzas a construir otro camino neuronal nuevo que simplemente va a valerse de ti mismo, validarse, felicitarse, amarse y reconocerse por ti mismo. Y nada más que por ti mismo. Pero hay que darle constancia, porque cuando empezamos a construir un nuevo camino, así como los que en algún momento pudieron estar en la naturaleza y se dan cuenta de que han pasado miles y miles de turistas o de caminantes por un lado y señalan el camino, ¿cierto? ¿Vale? Pero en un principio, cuando tenemos que abrir el camino por primera vez, tal vez tenemos que ir con el hacha o con el machete abriendo el camino, ¿ya? ¿Vale? Pero aquí, este camino que tú estás construyendo no lo va a recorrer nadie más, lo va a recorrer tú una y otra y mil veces más. Así que es actividad, práctica, constancia y compromiso. Y en el orden de un tiempo, cada tiempo es particular, te vas a dar cuenta cómo descubres una paz interior dentro de ti que solamente se puede vivir, no se puede explicar. Cuando le enseñamos a nuestro cerebro y a nuestra conciencia y le permitimos a nuestra conciencia restarle fuerza a esa necesidad de ser validados externamente, porque todos naturalmente en algún momento la tenemos o en alguna área la tenemos. Y tal vez hay que detectar dónde está esa área para empezar a redefinirla. Tercer mecanismo y un poco más retador. Existe un ejercicio neurocientífico, por darle una clasificación, que se llama etiquetado afectivo. Y es supremamente poderoso porque tú tienes que empezar a reconocer tus emociones, ¿vale? Y es que de alguna u otra manera, en ese camino de autodescubrimiento con nosotros, vamos a empezar a vivir un montón de emociones, ¿cierto? Y volviendo a este primer ejercicio y a este segundo ejercicio, porque en estos dos primeros te vas a encontrar con estas emociones en las que vas a sentir aburrimiento, vas a sentir ansiedad, vas a sentir desespero, vas a sentir resistencia, vas a sentir pereza, vas a sentir falta de voluntad para seguirte manteniendo tus citas personales o tu discurso frente al espejo, ¿cierto? Y ahí nos vamos a encontrar directamente con un mar de emociones. Esto es un acto constante de un esquema de programación, de un programa, de algo comprobado que te funciona si lo aplicas, ¿ya? Y entonces, en medio de toda esa explosión de teatro emocional que puedas tú vivir y experimentar, es importante que comiences a etiquetarlo y a reconocerlas. Sucede algo mágico desde nuestra mente y desde nuestro gran sistema que compone la mente, el cuerpo y el corazón, ¿ya? Cuando vivimos y sentimos la emoción y automáticamente nosotros en voz alta determinamos y decimos, esto que yo estoy sintiendo se llama tristeza. Esto que yo estoy sintiendo se llama ansiedad. Automáticamente es como si tú conscientemente entraras dentro de tu misma película, pero ya entras a ser un observador de esa película o de esa obra de teatro emocional que estás a punto de vivir o que estás viviendo. El simple hecho de nombrarlo, por eso se llama etiquetado afectivo. El simple hecho de nombrarlo conscientemente en voz alta le resta un montón de fuerza a esa emoción, a esa visitante que va a llegar a estar contigo, que sencillamente es una respuesta química de tu organismo
porque siente que se está adentrando a un terreno desconocido, porque no te conoces. Y conocerte a ti mismo en profundidad produce un montón de resistencia. Es un terreno desconocido. Yo no sé quién soy si estoy comiéndome un helado en medio de la plaza central de la ciudad, sentado en una mesa solo, viendo que todo el mundo está acompañado, pero yo estoy solo, comiéndome ese helado y disfrutándolo yo solo. ¿Qué sensación y emoción te produce estar haciendo ese ejercicio? ¿Cierto? Y que también tengas esta herramienta de que te estás observando y dices, estoy sintiendo, esto se llama como ansiedad, esto se llama como nerviosismo, esto se llama como pena. Es empezar a construir un reconocimiento importante y profundo de tus emociones de ti mismo y que comiences a darle de alguna u otra manera un control, ¿sabes? Porque el hecho de que lo reconozcamos en ese observante que en este ejercicio te vuelves, le va a restar un poco de fuerza, porque haz de cuenta de que tú lo estás observando, tu mente lo está observando, tu mente lo está clasificando y haz de cuenta que tu mente dice como que, ok, ya sé lo que está pasando y no le voy a dar tanta importancia y no vamos a segregar tanta química porque ya descubrimos qué es lo que está pasando, ¿ya? Eso te va a permitir a ti directamente entrar a darle un aspecto de control a este ejercicio, de descubrirte internamente bajo esta línea de ver qué tanto estás definiendo tu vida ante los demás y afuera. Y como cuarto recurso, es importante de que nosotros nos permitamos poder vivir momentos internos con nosotros mismos bajo un esquema de control que bien que mal todos hemos en algún momento practicado o reconocido, pero que bajo este contexto, el acto de sentarnos a meditar y no es acallar tu mente, ¿ya? Y no es acallar tu emoción, porque no se trata de eso. Aquí no te voy a volver, ni te estoy proponiendo cuando te nombro meditación en este contexto, de que te vuelvas un gurú de la meditación como los de Medio Oriente, ¿ya? O que vuelvas un experto de la meditación. Es simplemente de que tú puedas tener dentro de ti la capacidad de permitirte tomar el control de una situación por unos minutos. Es decir, yo voy a sentarme a meditar. Y la meditación solamente en este contexto te invita a que tú respires y observes cómo estás respirando, cómo se siente tu cuerpo. ¿Cuánto te demores en eso? Lo que tú quieras, 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, el tiempo que tú quieras. No hay que exigirse. Pero si tú empiezas a hacerlo todos los días y te determinas, así como en la tercera herramienta se decía que necesitamos nombrarlo en voz alta las emociones para poder reconocerlas y pasar a ese mecanismo de observador. En este ámbito nosotros necesitamos decirle a nuestro cuerpo que nos vamos a sentar a meditar. Decirle a nuestra mente y a nuestro corazón, si te parece muy difícil o muy tonto, pero tú eres el capitán de tu destino, quien comanda tu barco, quien determina para dónde transitamos y vamos, y le dice a su mente en qué pensar, en qué actuar. ¿Saben? Porque cuando nuestra mente está tan fuertemente programada a buscar la legitimación y la validación externa, todo el tiempo, diariamente, está buscando ese mecanismo de referenciación, se llama así, o validación. Esto reposa en el hecho en que cuando tú estás pensando en carros rojos, empiezas a ver carros rojos. Si tú estás pensando en comprarte una camisa de cierto tipo, la comienzas a ver y a darte cuenta que todo el mundo la tiene y ahora sí está, es porque tu cerebro está buscando, porque tú le has dado la orden, porque tú comienzas en buscar los caminos y la solución, ¿de acuerdo? Por ello, tenemos que reconocer bajo este ejercicio si nuestro cerebro está directamente
mentalmente acostumbrado y tiene un montón de canales construidos neuronales para buscar la validación. Por eso, nosotros muy probablemente, o ahí habrá un grupo de personas que constantemente pueden estar notando, ay, este no le cae bien, ay, con este no conecté, ay, este como que me generó envidia o le generé envidia, o como que no le gustó lo que le dije, o como que no le gustó cómo lo recibió, o como que mi jefe, mi esposo, mi novio, así, directamente. Y todo el tiempo podemos estar atrapados en esos discursos, ¿ya? Y ahí es donde tenemos que empezar a restarle un montón de fuerza, ¿ya? Porque yo necesito entonces empezar a decirle a mi cuerpo que piense en mí, piense en mí, piense en mí. Y el simple hecho de que tú le digas, vamos a pensar en cómo yo estoy pensando o estoy que respiro. Vamos a decirle a mi cuerpo y le voy a dar la orden de que a partir de estos momentos vamos a tomarnos unos minutos para dejar de pensar en todo lo que estoy pensando que puede ser. No lo voy a desvalidar, pero puedes tú tomar la orden y el control de decirle que ahora todo tu pensamiento va a estar concentrado en pensar en ti, en cómo se siente tu cuerpo y cómo está respirando simplemente. Está destapada la nariz, sientes el colador, sientes el frío, sientes la tensión, sientes el dolor. El simple hecho de que tú digas, ay, no, me siento cansado, ya hasta aquí duro, está perfecto, no tienes por qué condenarte porque no fuiste capaz de durar más de 30 segundos. De seguro, si sigues haciéndolo diariamente, cada vez durarás un poquito más hasta que al final de año te sorprendas. Que vas a durar más de lo que crees que duraste al principio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque empezamos a construir ese canal neuronal de empezar a darle herramientas, actividades y acciones que nos hagan a nosotros pensar en nosotros. ¿Ya? Es por eso que cuando nosotros hemos visto a los grandes artistas famosos, bueno, no porque sean famosos solamente por ser famosos, ¿ya? Porque pues, hoy por hoy vemos que existe la fama de alguna u otra manera de la validación externa potentemente, pero en algún momento fuertemente en la historia conocíamos a los grandes ejemplares de la sociedad por alguna habilidad o alguna destreza potente, importante. ¿Saben? Que en algunos momentos el mismo sistema o hasta su mismo... ah, organización de equipo que le ayuda a desarrollarse como artista, los cuidan, los blindan, los protegen, los encierran, ¿saben? Porque es importante que puedan estar consigo mismos para poder crear, manifestar, ¿saben? Es un mecanismo natural, lo vive cualquier artista que tú admires por su arte. ¿Ya? Cualquier escritor que tú admires por la manera en cómo escribe o ha aportado a la sociedad, tiene que aislarse y tiene que pensar en sí mismo, tiene que dejar de gastar energía mental en pensar en los demás. Por eso es tan importante, por ejemplo, que si tú eres un gran ejecutivo y de alguna otra manera en algún momento pudiste conocer a un gran gerente o a un gran ejecutivo de una corporación o algo por el estilo, cada vez de alguna u otra manera las funciones son más limitadas, ¿saben? Porque no puede gastar energía mental en pendejadas. Para eso lo hace la secretaria, el asistente, el gestor, el ejecutivo de cierto departamento, al punto en el que cuidamos y brindamos la mente de un magnate poderoso, gerente o jefe o dueño de una corporación, un sistema que esté generando muchísimo dinero en términos tal cuales, ¿cierto? Y esas personas tienen que cuidar su energía mental, porque científicamente se ha descubierto que nuestra energía mental es limitada diariamente. No la puedes invertir tanto y tienes que empezar a tomarle el control hacia dónde la estás dirigiendo. Y si tomas el control de hacia dónde la diriges, eres capaz de poder direccionar tu mente y empezar a decirles, dejemos de pensar en estas cosas, en estas personas, en estos temas, empecemos a tomar control de en dónde yo estoy invirtiendo mi energía mental para empezar a tomar el control y empezar a direccionar mi energía hacia realmente aquella realización que yo quiero ver en mi vida y materializada, ¿no? Hoy por hoy, si te preguntas, no he podido lograr comprar, estar, pero ¿en qué estás pensando todo el día? Descúbrelo y no te culpes, ¿ya? Podemos
reajustarlo, reacomodarlo, reprogramarlo. Tenemos una gran neuroplasticidad en nuestra máquina poderosa e inteligente en este cuerpo que goza de una CPU que le podemos sacar una parte y meterle otra parte o redefinir una parte. Y con estos mecanismos estoy seguro de que puedes empezar a descubrir esa paz y ese verdadero yo que te va a dar la oportunidad de vivir esta vida y disfrutarla plenamente con lo que verdaderamente a ti te gusta y no con lo que crees que quizás te gusta porque puede estar plagado o contaminado de lo que los demás quieren o esperan o tú crees que quieren de ti. Porque se trata de que puedas conectar profundamente con lo que tú eres y quieres verdaderamente vivir. Y tal vez te hace falta cumplir este paso importante en tu vida, es descubrir quién eres. Y para eso tenemos que tomar decisiones un poco drásticas como las que les he podido compartir para reconfigurarnos, reprogramarnos o reconocernos cómo estamos programados, cómo actúa nuestra mente, cómo respondemos a nuestras emociones, cómo determinamos quién lidera nuestra vida o la valida. Y comencemos a reconocernos a nosotros como los únicos creadores de esta realidad cuando empezamos a mover y a soltar aquello que no hace parte de nuestra verdadera realidad. Así que recuerda que tu alma siempre tiene la respuesta y que lo que te haya permitido conectar hoy por hoy, vamos paso a paso con aquello que tú sientes que puedes empezar, que en esto debo trabajar, en esto, en esto, en esto. Puedes sentir que tienes que trabajar en mucho, pero estoy seguro que hay algo puntualmente que retumba profundamente dentro de ti. Empieza por ahí y proponte que este año lo logras y lo conquistas y te conoces y te disfrutas a ti como nunca antes lo has hecho. Gracias por haber estado hasta este momento. Si estás viendo esta grabación y tienes dudas, preguntas, puedes dejármelos en los comentarios o me puedes buscar en el interior o en el interno. Recuerda que siempre tu alma tiene la respuesta y aquí estamos para acompañarte a que la descubras. Nos vemos entonces en una próxima ocasión y me voy a quedar en un espacio especial para los asistentes que estuvieron aquí en vivo y en directo. Hasta la próxima.